Gracias, señor presidente. Me voy a referir y espero me dé el tiempo suficiente para aclarar las cosas debidamente a una noticia que se dio anoche en una sección de Noticias Caracol. Se dijo en esa sección por parte de la periodista que yo había renunciado a la ponencia del acto legislativo de la cadena perpetua como una jugadita, así lo ha designado, así lo dijo, para que nombrara a Roy Barreras como ponente de ese mismo acto legislativo. Dijo además que yo había hecho política junto con Dilian Francisca Toro con el tema de la cadena perpetua. Me refiero a lo último para terminar después con lo primero. No es cierto. Eventualmente se hizo referencia a ese tema en la campaña. Nosotros venimos trabajando el tema de la cadena perpetua no de ahora, desde hace muchísimo tiempo, tanto que el partido mismo avaló la iniciativa y la respaldó de manera incondicional siempre. Entonces no es cierto que ese haya sido el tema de mi campaña al Senado. El tema de mi campaña al Senado fue la paz, no solamente en el 2018, también en el 2014. En el 2014 para empujar los diálogos y en el 2018 para proteger lo acordado y para proteger la normatividad que se había expedido para desarrollarlo. En cuanto a lo segundo, yo renuncié a la calidad de coordinador de ponentes y a mi calidad de ponente en una carta que le dirigí al presidente de la comisión, que contiene exactamente los mismos elementos que me motivaron a mí a pasar la renuncia. Previamente le había dicho yo al señor secretario el 29 de abril, señor secretario, transmítale al señor presidente de la comisión me releve de la responsabilidad de ser coordinador y ponente del acto legislativo de la cadena perpetua. Posteriormente, el 18 de mayo, le envié al presidente de la comisión una carta. Me permito, para claridad de todos, especialmente para quienes no conocen esta clase de procedimientos, pero sobre todo también para que haya mayor rigor en esta clase de noticias. Yo le digo el 18 de mayo al doctor Santiago Valencia. Aló. Lo estamos escuchando, senador. Bueno, yo le digo al doctor Santiago Valencia y le ruego me excusen que en esta lectura me demoro 5 minutos, pero es pertinente hacerlo, presidente. Señor doctor Santiago Santiago de Cali, mayo 18, doctor Santiago Valencia, presidente, Comisión Primera, Asunto, Proyecto de Acto Legislativo número 21 del 2019, Senado, 001 del 2019, Cámara, prisión perpetua. Distinguido presidente, comedidamente le solicito, y por las razones que más adelante le expongo, dispensarme de ser designado como ponente o coordinador ponente del proyecto de acto legislativo número 21, Senado 001, Cámara, acumulado con el proyecto número 047 de 2019, Cámara, por medio del cual se modifica el artículo 34 de la Constitución Política, suprimiendo la prohibición de la pena de prisión perpetua y estableciendo la prisión perpetua revisable. Este proyecto de acto legislativo fue aprobado en sexto debate en la plenaria de la Cámara el pasado 16 de mayo. Como lo recordará, en la primera vuelta del proyecto de acto legislativo en cuestión, tanto en la comisión primera como en la plenaria de la corporación, dejé como constancia 6 proposiciones al proyecto, entendiendo la premura de los términos que hacía necesaria la aprobación del texto, tal como venía de Cámara, para evitar una conciliación extemporánea, pero con el compromiso de que esas proposiciones en segunda vuelta fueran discutidas con el gobierno nacional para hacerle al proyecto los ajustes que jurídicamente se consideraban indispensables para adecuar las nuevas disposiciones a los mandatos de la Constitución Política. En resumen, las consideraciones en las cuales se fundamentaron las proposiciones fueron, y lo siguen siendo, las siguientes.
Estas se proponen para dar estricto cumplimiento a la obligación de garantizar la dignidad humana de quienes son sindicados o condenados por cualquier tipo de delitos y para los que pueden llegar a ser objeto de sanción con prisión perpetua. Se traduce en que sus perpetradores no se les puede negar el derecho de a la resocialización ni de manera tajante ni haciéndola prácticamente imposible. Así, se propone que esta condena sea revisable periódicamente después de haber sido negada la solicitud primera de libertad condicional y que la decisión que se tome en cualquier sentido sea motivada y que la ley reglamente los recursos que le caben. De otra parte, resulta apresurado, sin un estudio previo que lo sustente, basado en la gravedad de los delitos, en las penas actuales, etcétera, dejar en la Constitución relacionados los delitos que ameritan la prisión perpetua. Estos deben ser materia de la ley. Así resalta en el texto aprobado en Cámara la ausencia de delitos como el secuestro de menores o las lesiones personales con graves secuelas. Se considera consecuentemente que en el texto constitucional la descripción de las conductas que se van a sancionar con esa pena debe ser más abstracta, general, para que sean posteriormente precisadas por el legislador. Pero también se considera necesario precisar que esas sentencias están sujetas al control jurisdiccional previsto en los artículos 29, impugnación, y 31, apelación, grado jurisdiccional de consulta de la Constitución. Se insiste asimismo que las circunstancias de las cuales se deriva la gravedad del delito deben quedar probadas en el proceso. Estas precisiones van dirigidas a insistir en que a los imputados por estos delitos se les debe garantizar el derecho al debido proceso. Como las penas de las sentencias se dosifican a partir de mínimos y máximos expresados en unidades ciertas de tiempo, años, meses, y extendiendo y entendiendo que la prisión perpetua como tope máximo es indeterminada en el tiempo, pues depende de la duración de la vida de cada persona. Se requiere, para evitar un problema de indeterminación, utilizar un dato estadístico de esperanza de vida al nacer para operativizar el monto de las sanciones por los delitos que ameritan la prisión perpetua. Que sea la menor EBN se justifica porque esta cifra es diferente en los hombres, 73 años, y en las mujeres 80, evitando de esta manera una eventual discriminación en contra de las últimas. Finalmente, se considera oportuno que la obligación de la política pública de protección a los menores quede como parte orgánica del artículo 44 constitucional y no simplemente como un parágrafo transitorio. Sin embargo, y no obstante el compromiso del gobierno para discutirlas, estas proposiciones no fueron tenidas en cuenta en el trámite en segunda vuelta en la Cámara de Representantes y consecuentemente en el texto finalmente aprobado, el que terminará muy seguramente, de nuevo, por la premura del tiempo, siendo el que apruebe la comisión y la plenaria del Senado, repitiéndose de esta suerte las evidentes falencias jurídicas que muy seguramente en el mejor de los casos y harán inaplicable la prisión perpetua para abusadores de menores según el objeto del acto legislativo, y en el peor, declarado este inexequible por la Corte Constitucional, perdiéndose en ambas situaciones una importante oportunidad para avanzar en medidas que contribuyan a proteger a los menores colombianos de este flagelo en constante crecimiento. No obstante lo anterior, pero ya como senador y no como ponente, votaré positivamente el proyecto, aunque con serias dudas acerca de su aplicabilidad y constitucionalidad. Esta es la carta que yo le envié al presidente de la comisión, dando las razones para que me relevara de la responsabilidad de ser ponente y de ser coordinador ponente. De esta carta no se habló nunca con el doctor Roy Barreras. Nunca Roy Barreras hizo parte de esta decisión que yo tomé a propósito de estas razones que yo explico en mi carta. Sin embargo, en la noticia de anoche se dijo que yo había hecho una jugadita renunciando a la ponencia para que fuera designado Roy Barreras, que era contrario al proyecto. Eso carece de verdad. Si nos atenemos a las cartas que yo me he cruzado con el señor secretario y a los mensajes. Adiciono a esto, como razones para no ser
el ponente del proyecto, para no poder defender ese proyecto como seguramente hubiera querido yo hacerlo. Le digo yo ayer a Miguel Ángel Pinto, ponente coordinador del proyecto: Miguel Ángel, envíame la ponencia. Me la envió, la leí y le mandé esta nota a Miguel Ángel Pinto. Miguel Ángel, ya la leí. La ponencia y el texto presentados son los mismos aprobados en primera vuelta. No se dice nada acerca de las proposiciones que dejé como constancia en los primeros debates de comisión y plenaria y las condiciones bajo las cuales acepté esta circunstancia. Se deja ver que poco se ha evolucionado en la discusión argumentativa. Es más, se invitó a varias personas para que expusieran su opinión sobre la reforma, reconocidos académicos, exministros, etcétera, y en la ponencia solo se hace mención de que estaban en desacuerdo, pero no hay ningún contraargumento nuevo. Es decir, la decisión ya está tomada con la lectura que hace el Congreso de lo que quiere la opinión pública sobre la prisión perpetua. Termino con esto, presidente. Es normal que cuando un ponente se aparta de las consideraciones de la mayoría de una ponencia, simplemente renuncia. Y el presidente y la mesa directiva de la comisión toman la decisión de reemplazarlo. En estos casos, por tratarse de una ponencia colectiva, por supuesto que lo ideal es que haya representación de todos los partidos. En la comisión primera somos 3 miembros del partido de la U, el doctor Benedet, el doctor Roy Barreras y mi persona. Habiendo renunciado yo, solamente quedaron 2 opciones, la del doctor Roy Barreras y la del doctor Armando Benedetti. Sé que Roy Barreras es contrario al proyecto, se ha pronunciado en contra. No conozco la posición de Armando Benedetti a propósito del tema, o por lo menos no la recuerdo. Bien, usted hubiera podido designar a cualquiera de los dos sin que yo hubiera intervenido en esa decisión. Y termino con esto, presidente. Yo sé que, por ejemplo, Germán Barón fue ponente del acto legislativo también y renunció, pero ahí no hay ninguna consideración por parte del periodista, y usted designó, me imagino que a Temístocles o al doctor Lara. Lo propio en el Partido Verde, la doctora Angélica Lozano era la ponente, renunció y se designó al doctor Name. Esto simple y llanamente, presidente, para dejar claridad ante la comisión y ante la opinión pública de que no hay nada oculto en la decisión que yo tomé para renunciar al proyecto. Por supuesto, reitero que ese proyecto, aún con todas las debilidades que tiene desde el punto de vista jurídico, yo voy a votarlo positivamente. Gracias.